pues cuánto cuesta todo, ¿no? Porque ustedes se acordarán que este debate pues tuvo muchos temas, ¿no? Programas sociales, seguridad, migración, y dentro de todos esos temas, pues obviamente el gran ausente siempre fue, bueno, ¿y cómo lo vamos a pagar? ¿Y quién lo va a pagar? ¿Y cómo le vamos a hacer para que nos alcance? ¿No? Y bueno, pues en ese sentido, recordar un poquito que los programas sociales han tenido una trayectoria bien interesante en esta administración. El 34% de los hogares en México ya tiene un programa social de algún tipo. Eso, digamos, podría verse como buenas noticias en un país donde todavía hay pues casi 40 y tantos por ciento de la población que vive en pobreza laboral. Estamos hablando de una cantidad de gente que realmente necesitaría para poder comprar comida para todos los integrantes de su hogar la transferencia del programa social. Sin embargo, cuando empezamos a ver quiénes reciben el programa social, pues ya no empieza a ser tan divertido, porque entre otras cosas vemos que ha habido un proceso de regresividad. ¿Qué quiere decir regresividad? Bueno, es lo contrario de progresivo. Progresivo es cuando tú le das más a quien más lo necesita, ¿no? Primero los pobres, en un resumen. Sin embargo, cuando es regresivo, pues no, los pobres van después. En este caso, lo que vemos es, por ejemplo, los hogares que reciben transferencias gubernamentales disminuyó muy considerablemente, prácticamente en 20 puntos porcentuales. El porcentaje de hogares más pobres, el 10% de los hogares más pobres, disminuyó su cobertura. Digamos que en 2018 casi el 70% del 10% de los hogares más pobres recibía algún tipo de transferencia gubernamental. Con los datos del ENIGI 2022, digamos que se publicaron el año pasado, pero son como los más acertados que tenemos todavía. Ya tendrá que salir el ENIGI 2024 el próximo año para ver cómo cerramos realmente la administración. Bueno, con los datos más recientes, el 10% de los hogares más pobres había pasado de casi 70% de cobertura en programas sociales a un poquito, pues más de 50%. Estamos hablando que realmente es una pérdida bien importante de cobertura, pero si además miramos el otro lado de la distribución, pues vemos que el 10% de los hogares más pobres prácticamente pasaron de una cobertura de menos del 5% a principios de la administración, 5% de los hogares, del 10% de los hogares más ricos, pues pasó a una cobertura de prácticamente el 20%. Entonces, estamos destinando esta cobertura de mayor cantidad de hogares que reciben transferencias públicas, pues para las personas que menos lo necesitan. Y cuando eso lo vemos en términos de personas, no de hogares, también vemos que hay un incremento considerable en las personas de mayores ingresos que están recibiendo estas transferencias, lo cual, si bien podríamos decir que en el monto agregado dividido entre el número de personas que viven en los hogares, pues ahorita ronda los 250 pesos mensuales, pues lo cierto es que no hay tanto dinero público para repartir. Y sí, todavía hay muchísimas personas en situación de pobreza extrema, que son aquellas personas que ni juntando las transferencias, las remesas, el ingreso laboral, nada, les alcanza para comprar comida suficiente. Y yo creo que ese es uno de los grandes pendientes, sobre todo porque en esta administración pues aumentó el número de personas en pobreza laboral, pasando prácticamente de 8.7 millones a 9.1 millones de personas entre 2018 y 2022. Eso es un incremento de 400,000 personas. Bueno, dicho lo anterior, ya sabemos que todavía hay mucha gente que necesita los programas sociales. Ahora, ¿cómo se supone que vamos a distribuir el dinero que ya tenemos? Bueno, hasta ahorita habíamos tenido una asignación en 2018 donde las personas de menores ingresos, es decir, el 10% de los hogares de menores ingresos, recibía alrededor de una cuarta parte del dinero de los programas sociales. Luego, en 2020 y luego en 2022, vimos como ese porcentaje del 24% de todo el dinero de programas sociales se redujo al 15% de los programas sociales. Todo esto lo tiene perfectamente bien mapeado mi colega y amigo Máximo Jaramillo de Gatitos contra la Desigualdad. También no dejen de seguirlo en @rojoneón. Pero es muy impresionante cómo 7 de cada 10 pesos del aumento de los programas sociales entre 2018 y 2022 se fue a los hogares del 50% más rico. Entonces, estamos gastando mucho y estamos gastándolo mal. Estamos dedicando mucho dinero a la universalidad de las pensiones no contributivas, lo cual podría ser en una mayor cantidad de los casos un tema de justicia social, pero no estamos dejando cubiertas las necesidades intergeneracionales como pueden ser vacunas,
como puede ser infraestructura hospitalaria de atención de primer nivel, digamos, de primer contacto con la ciudadanía, salud preventiva, y no estamos dejando cubierto la calidad educativa que necesitamos para que esto funcione y tenga, digamos, réditos en el futuro. Entonces, programas sociales ya vimos, gastamos mucho, pero lo gastamos mal, lo gastamos menos en las personas que más lo necesitan y sobre todo no tenemos claro cómo lo vamos a pagar porque se supone que el próximo año va a haber lo que se denomina consolidación fiscal, que es igualar lo que gastamos con lo que ingresamos. Y lo cierto es que no hay forma que hagamos eso sin endeudarnos, y endeudarse para pagar el gasto corriente, para pagar el súper o pagar el mercado, siempre es pésima noticia. Me voy rápido con los últimos dos, Pam, para no quitarle ya tiempo al auditorio y a ti. Seguridad. Fíjate que los militares, el gasto de los militares sumando Sedena, Semar y Guardia Nacional ha sido en esta administración 3 veces más alto que el que se gasta en la seguridad civil, es decir, en los policías, en las áreas de inteligencia policial, de investigación policial y demás. Y esto es un problema, pues porque ciertamente los militares tienen un mandato de seguridad nacional y no un mandato de derechos humanos. Entonces, sí hay un problema en cómo aproximamos el tema y tampoco estamos, digamos, valorando el tamaño del costo que esto tiene a nivel nacional, que según el índice de paz 2024 ya asciende a 19 puntos del PIB. Esto es muchísimo, Pamela. Imagínate que casi el 20% de la economía está siendo, digamos, taxada o nos está costando ese monto en la inseguridad con los costos directos, indirectos y potenciales de lo que estamos dejando de crecer. Y finalmente la parte de migración. Fíjate que históricamente también los últimos 10 años hemos planeado muy mal el gasto migratorio. Este era uno de los temas que casi no se tocó en el debate, pero realmente si tú observas cuánto hemos asignado de dinero año con año al tema migratorio en un momento donde está habiendo un incremento muy importante de personas extranjeras que están pasando por el territorio nacional, a veces con la intención de llegar a Estados Unidos y a veces con la intención de quedarse, pues resulta que solamente un cuarto de lo que acabamos gastando lo habíamos programado desde la Cámara de Diputados, lo cual hace que acabes gastando prácticamente 4 veces más, o 3 veces más, pero mal ejecutado, porque pues cuando tú gastas, cuando no programaste bien para cuántos necesitabas preparar frijoles, pues acabas comprando latas que salen más caras que si hubieras comprado los frijoles. Bueno, igualito pasa con el gasto en migración, y eso obviamente pues acaba teniendo un impacto no solamente en la relación bilateral con Estados Unidos, sino en la protección de los derechos humanos de muchas personas que aquí en México llegan dispuestos a trabajar, con ganas de trabajar, pero sin ningún proceso de integración. Y bueno, pues finalmente eso también impacta en nuestro mercado laboral, donde muchas empresas se quejan que no hay mano de obra, pero al no darles el estatus legal o de tránsito a estas personas migrantes, tampoco van a poder conseguir un trabajo que les permita o seguir adelante o instalarse e integrarse a la comunidad. Con eso me quedo, Pam. Sofía. Y, bueno, pues no se pierdan a Pamela en Instagram. En YouTube está completo la versión larga. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un fuerte abrazo, son las 5.